Bienvenidos a Podcast Misterioso. Antes de comenzar, ten en cuenta que todos los relatos presentados en este podcast son historias reales, aunque los nombres y los relatos han sido perfeccionados para facilitar su comprensión. Así que ajusta tus auriculares, apaga la luz y prepárate para adentrarte en lo desconocido. Empecemos. Criaturas ocultas entre los árboles. Hoy les traigo una historia de caza donde dos amigos fueron a cazar alces en el bosque, pero lo que encontraron fue algo que ni se imaginaban. Después de buscar durante mucho tiempo, José y Héctor solo encontraron vacas en lugar de los alces que buscaban. Así que decidieron disparar a la próxima vaca que vieran. Parecía que la suerte les sonreía cuando finalmente encontraron un alce en la orilla del río. Lo cazaron y se prepararon para regresar a casa en su vehículo. Pero en el camino, vieron algo extraño. Unas criaturas blancas y grandes corrían por la playa a toda velocidad, como si estuvieran persiguiéndolos. José y Héctor se asustaron mucho y no sabían qué eran esas criaturas. Se preguntaban si eran osos, lobos o algo más extraño, pero cuando las criaturas se pusieron de pie y empezaron a correr como humanos, con ojos brillantes, el miedo los invadió. Los amigos regresaron al bote, pero estaba atrapado por la marea. Mientras intentaban soltarlo, las criaturas los miraban desde los arbustos. Un disparo al aire no las detuvo. Con el corazón en la boca, lograron escapar y llegar a salvo a tierra firme. Pero las criaturas seguían en el bosque, un misterio sin resolver. Y ahí lo tienen, amigos. Una historia que nos hace pensar en lo desconocido y nos da escalofríos. ¿Qué eran esas criaturas blancas? ¿De dónde salieron y qué querían? Déjanos tus ideas en los comentarios y suscríbete para más historias de miedo como esta. Senderismo. Mi novia y yo decidimos hacer una excursión en un bosque el miércoles por la mañana. A pesar de ser un sendero popular debido a su belleza natural, había momentos en los que nos encontrábamos solos entre los árboles altos y frondosos. Calculamos recorrer unas 5 millas en total, disfrutando del paisaje mientras avanzábamos a través del denso follaje. Después de aproximadamente una hora de caminata, mi novia sintió la necesidad de hacer una pausa para aliviar su vejiga. Buscamos un lugar apartado, apartándose del sendero principal hacia un claro a nuestra derecha. Sin seguir un camino definido, nos adentramos entre los árboles, buscando privacidad. Le pasé mi mochila, que contenía papel higiénico, y ella se escondió detrás de un árbol. Mientras esperaba, me encontraba observando el bosque a mi alrededor, sumido en la tranquilidad del entorno. Fue entonces cuando noté un movimiento extraño a mi izquierda. Un árbol cercano parecía tener una forma oscura y distorsionada, como si algo se ocultara detrás de él. Al principio, pensé que podría ser la sombra de una rama balanceándose con el viento, pero algo en mi instinto me decía que no era así. Mis ojos se encontraron con una visión impactante, una figura alta y misteriosa se asomaba entre los árboles. Aunque solo pude ver la mitad de su cuerpo, su presencia era imponente. Medía entre 7 y 8 pies de altura, con grandes ojos negros que parecían escudriñar mi alma, una nariz prominente y una densa cabellera grisácea. Su presencia era tan inesperada como sobrenatural, desafiando toda lógica y explicación. La criatura se movía con una gracia sobrenatural, desapareciendo y reapareciendo entre las sombras del bosque. Aunque no sentía miedo, una extraña sensación de asombro me envolvía, como si estuviera siendo testigo de algo más allá de mi comprensión. Y mientras observaba atónito, el sonido del chorro de orina de mi novia rompía la serenidad del bosque, recordando nuestra situación. La criatura me miró directamente, con unos ojos que parecían contener un conocimiento ancestral. En un momento fugaz, nuestras miradas se encontraron antes de que la criatura se retirara de nuevo entre las sombras del bosque. Fue entonces cuando el miedo finalmente me alcanzó, el terror ante lo desconocido que había presenciado. Sin decir una palabra sobre lo que acababa de ver, tomé la mano de mi novia y la guié de regreso al sendero principal. Aunque mi mente intentaba procesar lo ocurrido, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, preguntándome qué más podía esconder el bosque en sus profundidades. No dije lo que vi, pero dije que teníamos que regresar lo antes posible. Estaba confundida, pero le expliqué lo que vi mientras caminábamos de regreso, a un ritmo mucho más rápido que cuando subimos. Ella me creyó, es canadiense y tiene un tío y un primo que afirmaron haber visto uno cuando era niña, así que estuvo bien. En realidad quería darse la vuelta y ver si podíamos encontrarlo.
Pero yo no estaba en ese espacio justo después de que sucedió. Yo diría que en general era un creyente de pie grande antes de esto. Pero ni de lejos era un fanático ni nada por el estilo y no es como si me hubiera propuesto buscar nada. Sé que la gente argumenta que si tienes pie grande en el cerebro, es más probable que llegues a esa conclusión en determinadas situaciones. No hice. De hecho, durante toda la caminata estuve quejándome con mi novia de mi jefe en el trabajo. Pie grande era lo último que tenía en mente. Estoy bien con lo que pasó un año después, pero tuve sueños extraños durante las semanas siguientes. Mi novia pensó que era una gran historia y se la contaría a sus amigos mientras tomaban unas cervezas y esas cosas, pero no me siento del todo cómodo con que la gente lo sepa. Pero como dije, ahora estoy muy lejos de eso para al menos compartirlo aquí. A medida que pasaban los días, los recuerdos de aquel encuentro en el bosque se desvanecía lentamente, pero la sensación de intriga y fascinación que dejó atrás continuaba acechándome en mis sueños. Aunque me encontraba a una distancia segura del bosque ahora, una parte de mí seguía preguntándose qué otros secretos aguardaban en las profundidades del bosque. Permíteme expresar mi gratitud por seguir escuchando el podcast. Sé que las historias pueden ser realmente cautivadoras. Un día de pesca. La noche caía sobre el río, tejiendo sombras oscuras entre los árboles que se mecían con una brisa sigilosa. Me encontraba en la orilla, buscando un lugar tranquilo donde lanzar mi anzuelo en busca de la captura del día. Los árboles susurraban entre sí, como si compartieran secretos ancestrales que solo ellos entendían. Mientras preparaba mi equipo, un eco distante rompió el silencio, una respiración profunda y resonante que parecía fluir desde la otra orilla. Mis sentidos se agudizaron, alertas ante la presencia desconocida. Entre las sombras y las hojas danzantes, apenas distinguí una figura imponente, erguida sobre dos piernas, como un guardián del bosque que emerge de las leyendas olvidadas. Al principio, mi mente jugó con la idea de que fuera un oso, una criatura poderosa que domina estas tierras salvajes. Pero pronto supe que era algo más, algo que desafiaba la lógica y desataba el misterio. Sus ojos, brillantes en la oscuridad, se clavaron en los míos, y un gruñido ancestral resonó en el aire. Sin pensar, sin tiempo para racionalizar, corrí. Corrí como lo haría un animal perseguido por el instinto de supervivencia. Y cuando finalmente reuní el coraje para regresar, encontré solo ruinas de mi encuentro con lo desconocido. Mi equipo, destrozado y disperso, como si una fuerza hubiera irrumpido en mi mundo. Y entonces, la roca. Una monstruosidad de piedra que desafiaba la gravedad, como si hubiera sido arrojada desde las profundidades de la tierra por una mano invisible. Mi mente se debatió entre la incredulidad y el temor, incapaz de encontrar una explicación razonable para su presencia. En esa noche, comprendí que había tropezado con algo más que la simple belleza del mundo natural. Había tocado los límites de la realidad, donde lo desconocido y lo inexplicable se encuentran, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscar la verdad detrás del velo de lo cotidiano. Y así, mi creencia se arraigó en lo inexplicable, en lo misterioso, en la certeza de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión acechando en los rincones más oscuros del universo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Ahora empieza la última historia y la más aterradora en mi opinión. 4. Mi nueva casa. Tengo ahora 45 años, pero esto sucedió cuando tenía 15, en 1993. Nos acabábamos de mudar y nuestra casa era nueva y estaba en el borde de un parque estatal. Prefiero no ser tan específico con los datos que doy por miedo a represalias. Todavía era un terreno salvaje y solo pudimos sacar la basura 30 minutos antes de que llegara el camión, debido a los osos negros que habían en el vecindario. La población de ciervos está fuera de serie y hasta el día de hoy verás docenas a lo largo del día, al azar en el vecindario. Nuestra casa estaba perfectamente ubicada en el único lago de la zona, y como dije apenas unos meses antes, el lote era solo bosque. En ese momento no teníamos vecinos ni casas a nuestra izquierda o derecha. En ese momento había oído hablar de Pie Grande, pero de ninguna manera era un pensamiento cotidiano ni siquiera de mi interés. Cuando llegaba a casa de la escuela, caminaba de regreso al bosque unos 1000 metros y exploraba, y un día noté un lugar para plantar. Acababa de empezar a fumar un porro aquí y allá y tuve la brillante idea de intentar cultivar mi propia planta. Me familiaricé mucho con los kilómetros cuadrados que rodean mi casa y me sentí bastante cómodo aventurándome allí y a veces regresaba al anochecer. Un día,
Mientras iba a revisar mi proyecto fallido de cultivar una planta prohibida, vi a mi hermano menor, de 11 años, salir por la puerta del patio a unos 50 metros detrás de mí. Todavía no estaba entrando al bosque, pero vi que estaba tratando de escabullirse y seguirme hasta allí. Decidí seguirle el juego y actué como si no supiera que él me estaba siguiendo. Mientras caminaba, lo escuchaba ocasionalmente detrás de mí y me detenía repentinamente solo para asegurarme. A medida que me adentré en el bosque noté que estaba mucho más tranquilo de lo normal. Tenga en cuenta que había estado regresando aquí 5 veces a la semana durante un par de meses en este momento. No había mucho más que hacer. No vi ciervos ni ardillas y, en retrospectiva, ni siquiera había viento ni pájaros. Lo recuerdo bien porque podía escuchar a mi hermano sorprendentemente bien, casi demasiado. Pensé que sería divertido si le diera la vuelta a la broma y me escondiera detrás de un árbol y saltara para asustarle. Habían sido unos 5 minutos de regreso y estábamos lo suficientemente profundos como para asustarlo realmente. Encontré mi árbol, detuve todo movimiento y esperé. Calculo que estaba solo unos 45 segundos por detrás. Mientras esperaba, me di cuenta de que no había ningún sonido, casi como si tuviera tapones para los oídos. Pero esto significaba nada para mí en ese momento más que observación. Escuché a mi hermano acercarse y no me di cuenta de lo ruidoso que hablaba. Debe estar a solo 20 pies de distancia en la curva, en cualquier momento lo veré. Excepto que nunca lo hice. Los pasos se detuvieron repentinamente. Pasaron 2 minutos y ahora tenía curiosidad por saber qué diablos le pasó. O simplemente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y me iba a asustar. Finalmente decidí echar un vistazo. Doblé la esquina y pude mirar hacia atrás y no vi nada, lo cual era imposible porque lo había escuchado siguiéndome todo el tiempo y no escuché nada después de que estuve detrás del árbol, lo que significaba que literalmente desapareció. De repente, el bosque se volvió espeluznante y tuve una sensación de mucha ansiedad por primera vez ese día. Mi cabeza me dijo que me dirigiera a casa ahora, pero por alguna razón parecía que no podía orientarme. Literalmente estaba perdido. Me calmé y descubrí el camino de regreso al sendero aunque nunca lo abandoné. Era como si mi equilibrio estuviera perdido. En ese momento mi hermano menor no estaba a la vista y estaba realmente preocupado considerando que estaba a solo unos metros detrás de mí unos minutos antes. Estaba gritando su nombre y comencé a correr de regreso a mi casa. Después de un par de minutos finalmente escuché su voz. Estaba escondido debajo de unas hojas de palmito que había colocado sobre su cuerpo al costado del sendero, simplemente tirado en el suelo. No sabía qué pensar, pero le dije levántate ahora mismo y todavía tengo la sensación extraña que he tenido durante los últimos 5 minutos. Se levantó y le pregunté qué estaba pasando y él solo dijo, por favor. Simplemente corre a la casa conmigo. No hice preguntas y volví corriendo con él. Una vez que llegamos al patio trasero, dijo que me había estado siguiendo cuando de repente olió algo horrible y miró a su izquierda y dijo que vio una gran persona peluda y negra. Yo estaba un poco paranoico porque estaba cultivando ilegalmente una planta en maceta y dije, ¿qué fue un policía a qué te refieres? Repitió que era una persona grande con pelos por todos lados y lo asustó tanto que simplemente cayó al suelo y rodó entre los arbustos de palmito y se quedó allí congelado hasta que lo encontré. En ese momento escuchamos un fuerte grito extraño desde el bosque detrás de nosotros. Si estás disfrutando, no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio más. Ambos miramos y efectivamente, estaba colgado de un árbol a unos 50 metros detrás de nosotros y balanceándose de una rama grande. Si no lo supiera mejor, parecía un ser humano imitando a un mono grande columpiándose de una rama. Simplemente no tenía sentido y estaba completamente fuera de lugar. Estaba claro como el día que se trataba de una cosa grande y corpulenta que parecía más una persona que cualquier otra cosa. Ambos nos sentamos allí sin saber qué hacer. La cosa se balanceaba rumbo al bosque y ya estaba fuera de la vista, pero estuvo gritando todo el tiempo. Se ve que son muy territoriales. Inmediatamente corrimos hasta la casa gritándoles a mamá y papá que les contaran lo que vimos. Al principio nos dijeron que era solo un oso. Era un oso. Pero finalmente esa noche creo que se dieron cuenta de que hablábamos en serio y al día siguiente mi papá pudo encontrar un informe de que en Florida había reportes similares. Durante los siguientes 5 años seguí teniendo enfrentamientos con esta cosa y 2 veces nos pusieron una pata y un cráneo de venado en nuestro patio trasero.
una vez me pusieran plumas de pavó en mi ventana. No sabía nada sobre lo que eso significaba y solo más tarde, mientras investigaba el tema, me enteré de ello. Aproximadamente cada 6 meses, los guardaparques tenían que venir a nuestra casa y poner un barril en nuestro jardín con una dona para capturar a los osos negros que se sentían demasiado cómodos viniendo al vecindario. Después de ver al mismo guardabosques por tercera vez, me sentí lo suficientemente cómodo como para preguntarle qué hacía con los osos una vez que los atrapaba. Simplemente dijo que los trasladan a partes más profundas del parque o que todos juntos los reubican y en casos extremos, y luego dijo, pero eso no es de lo que deben preocuparse. Le pregunté qué quería decir y simplemente dijo que había cosas más grandes y peores que los osos en el bosque y que siempre debía tener cuidado. Recuerdo eso hasta el día de hoy y entendí lo que quería decir después de haber tenido esa experiencia y saber que, efectivamente, había algo más en ese bosque detrás de mi casa. Hoy en día mis padres todavía viven en esa misma casa y voy a visitarla de vez en cuando. Mi padre, al estar jubilado, no tiene más que tiempo y, de hecho, se ha convertido en un creyente y, a lo largo de los años, tiene algunas experiencias propias. La casa está a unos 15 minutos del centro de Orlando, pero en un área que sorprendentemente no ha sido tocada por los humanos. Como dije, es un parque estatal protegido y la casa está justo en el borde de donde comienza el parque. Creo que cuando se construyó la casa, probablemente alteramos el lugar donde se alojaba esta cosa o su área general. No es un encuentro loco ni peligroso ni emocionante, pero aún así fue real. Lo vi con mis propios ojos y luego tuve experiencias posteriores. Así que ahora solo estoy tratando de aprender todo sobre estas cosas.